Sigues aquí. Bienvenido nuevamente a Archivo Bizarro, el lugar donde los secretos olvidados encuentran un eco en la profunda oscuridad. Hoy abrimos el segundo caso, uno que estuvo enterrado durante años bajo tierra, literalmente. En el remoto municipio de San Miguel del Viento existía una finca vieja y decrépita, de esas con árboles torcidos que parecían arañar el cielo y cercas que, según los lugareños, respiraban con vida propia. La propiedad llevaba décadas abandonada tras una tragedia que marcó al pueblo. Una familia entera se desvaneció sin dejar el más mínimo rastro. Lo único que quedó intacto, como un ojo mudo mirando al cielo, fue un profundo pozo de piedra en el centro del patio trasero. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar. Los campesinos de la zona aseguraban que, en las noches sin luna, se escuchaban voces que emergían desde el fondo. Voces débiles, distorsionadas por la distancia, que a veces pedían ayuda, y otras veces, simplemente, compañía. El miedo era tan palpable que ni los animales se acercaban a la finca. El viento parecía detenerse justo en el límite de la propiedad, como si temiera cruzar una frontera invisible. Se contaban historias de niños que jugaban cerca y volvían a casa pálidos, hablando de una mujer que cantaba una nana desde el fondo del pozo, una canción que prometía llevarlos a un lugar donde nunca más sentirían frío. Años después, en 2007, la curiosidad superó al miedo. Un grupo de estudiantes de arquitectura visitó la finca. Su objetivo era puramente académico: documentar la estructura como parte de un trabajo sobre construcciones rurales antiguas. Entre ellos estaba Valeria Gómez, una joven brillante pero escéptica, con una fascinación oculta por las historias paranormales. Era de las que leía leyendas de terror antes de dormir, no por miedo, sino para encontrar la explicación lógica detrás de ellas. Fue Valeria, por supuesto, quien insistió en que se acercaran al pozo. Mientras los demás medían muros y tomaban fotografías de las vigas podridas, ella se quedó parada al borde de la estructura de piedra, observando la negrura insondable. Uno de sus compañeros, intentando romper la tensión, bromeó: "Dicen que si tiras una piedra, tarda más de 10 segundos en golpear el fondo". Pero a Valeria no le bastaba con eso. Quería pruebas, algo tangible. Sacó su celular, un modelo antiguo con una cámara de baja resolución, y presionó el botón de grabar. Se inclinó sobre el borde. El aire frío que emanaba del pozo le erizó la piel. ¿Hay alguien ahí abajo?, preguntó con una sonrisa nerviosa, su voz resonando extrañamente en el silencio. El grupo se rió, esperando el eco de sus palabras como única respuesta. Pero lo que vino después no fue un eco. Tras un silencio que pareció eterno, una voz respondió desde la oscuridad. Era una voz grave, rasposa, como la de alguien que no ha bebido agua en siglos, y dijo: "¿Por qué tardaste tanto en volver?". Todos se quedaron helados. La sangre se les fue de los pies. Intentaron racionalizarlo, pensaron que era una broma de algún otro miembro del grupo escondido, pero la voz no se parecía a la de ninguno de ellos. Tenía una resonancia gutural, subterránea, como si hablara desde las mismas entrañas de la tierra. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Uno de los muchachos, Daniel, temblando, encendió su linterna y, en un acto de valentía desesperada, la arrojó dentro del pozo. Durante unos segundos que se sintieron como horas, observaron el haz de luz descender, girando lentamente, iluminando las paredes húmedas y cubiertas de musgo. La luz bajaba, hasta que de repente se detuvo. No había golpeado el agua, ni el fondo de tierra. La luz quedó suspendida a mitad de camino, sostenida por algo, y entonces lo vieron. No era agua, era una mano gris, pálida, con uñas largas y negras, que había emergido de la oscuridad para atrapar la linterna. La mano se quedó allí, inmóvil, sosteniendo la luz como una ofrenda macabra. Los gritos de terror se escucharon hasta la carretera principal. El grupo salió corriendo despavorido, tropezando con sus propias piernas, dejando atrás cámaras, mochilas y todo su equipo. El instinto de supervivencia borró cualquier otra idea de sus mentes. Todos, excepto Valeria. Al llegar al final del camino de tierra, se detuvo. Algo la obligó a voltear una última vez hacia la finca.
y lo que vio desafiaba toda lógica. Una silueta oscura, larga y delgada, estaba escalando desde el interior del pozo, moviéndose con una agilidad antinatural, como una araña saliendo de su nido. La pesadilla no terminó ahí. Una semana después, la tragedia los alcanzó. Daniel, el chico que había lanzado la linterna, fue encontrado sin vida en su apartamento. La autopsia oficial fue confusa. El cuerpo no presentaba signos de violencia externa, ni heridas, ni forcejeo. La causa de muerte fue dictaminada como un infarto fulminante, pero había detalles que la policía no pudo explicar. Sus manos estaban cubiertas de tierra húmeda y fría, del mismo tipo que había en la finca. Y en su pecho, grabado en la piel como si hubiera sido dibujado con una uña, había un extraño símbolo. Un círculo con una línea en espiral en su interior idéntico al que estaba tallado en las piedras del pozo. Las autoridades, alertadas por los otros estudiantes, finalmente investigaron la finca. Pero cuando llegaron, se encontraron con algo aún más desconcertante. El pozo de piedra ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un agujero seco y profundo en la tierra. Alrededor del hueco, había marcas de arrastre en el suelo, como si algo inmensamente pesado y grande hubiera salido de allí, arrastrándose hacia el bosque. Del pozo no quedaba ni una sola piedra. Valeria nunca volvió a ser la misma. Se encerró en su casa, se alejó de sus amigos y dejó la universidad. Estaba consumida por el miedo. Unas semanas después de la muerte de Daniel, grabó un último video antes de desaparecer para siempre. En la grabación se la ve en su habitación, pálida y demacrada, temblando incontrolablemente. Sus ojos, rojos e inyectados en sangre, miran fijamente a la cámara, como si le hablara a alguien que está detrás de ella. No es un pozo, susurra con la voz rota. Es una puerta, y cuando uno pregunta, algo siempre responde. Pero lo peor es que ahora me habla incluso lejos de allí. Lo escucho en las tuberías, en el drenaje de la ducha. La grabación termina abruptamente. Justo antes del corte se oye un sonido metálico, como una cadena oxidada arrastrándose por el suelo, y un susurro final, apenas audible, que hiela la sangre. Ahora el agua está arriba. Valeria Gómez desapareció esa noche. Su caso sigue abierto. Hoy en día, los habitantes de San Miguel del Viento evitan ese terreno como si estuviera maldito. Cuentan que, durante la temporada de lluvias, cuando la tierra se ablanda y se llena de barro, el suelo de la antigua finca parece abrirse en pequeñas fisuras. Y desde esas grietas, se escuchan las mismas voces débiles, pidiendo ayuda desde debajo del lodo. Y la leyenda advierte: si alguien se atreve a responder, esa noche soñará con un pozo oscuro, y con una mano fría y gris que sale de él para taparle la boca, para siempre. Si te atreviste a escuchar hasta el final, gracias por acompañarnos en otro capítulo de Archivo Bizarro. No olvides dejar tu like, suscribirte para seguir explorando lo oculto, y activar la campana. Si te atreves a seguir abriendo archivos que nadie más quiere tocar, nos vemos en la próxima entrega, donde quizá descubramos algo que nunca debió salir a la luz. ¿Sigues aquí? Bienvenido nuevamente a Archivo Bizarro, el lugar donde los secretos olvidados encuentran un eco en la profunda oscuridad. Hoy abrimos el segundo caso, uno que estuvo enterrado durante años bajo tierra, literalmente. En el remoto municipio de San Miguel del Viento existía una finca vieja y decrépita, de esas con árboles torcidos que parecían arañar el cielo y cercas que, según los lugareños, respiraban con vida propia. La propiedad llevaba décadas abandonada tras una tragedia que marcó al pueblo. Una familia entera se desvaneció sin dejar el más mínimo rastro. Lo único que quedó intacto, como un ojo mudo mirando al cielo, fue un profundo pozo de piedra en el centro del patio trasero. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar. Los campesinos de la zona aseguraban que, en las noches sin luna, se escuchaban voces que emergían desde el fondo. Voces débiles, distorsionadas por la distancia, que a veces pedían ayuda, y otras veces, simplemente, compañía. El miedo era tan palpable que ni los animales se acercaban a la finca. El viento parecía detenerse justo en el límite de la propiedad, como si temiera cruzar una frontera invisible. Se contaban historias de niños que jugaban cerca y volvían a casa pálidos,
hablando de una mujer que cantaba una nana desde el fondo del pozo, una canción que prometía llevarlos a un lugar donde nunca más sentirían frío. Años después, en 2007, la curiosidad superó al miedo. Un grupo de estudiantes de arquitectura visitó la finca. Su objetivo era puramente académico: documentar la estructura como parte de un trabajo sobre construcciones rurales antiguas. Entre ellos estaba Valeria Gómez, una joven brillante pero escéptica, con una fascinación oculta por las historias paranormales. Era de las que leía leyendas de terror antes de dormir, no por miedo, sino para encontrar la explicación lógica detrás de ellas. Fue Valeria, por supuesto, quien insistió en que se acercaran al pozo. Mientras los demás medían muros y tomaban fotografías de las vigas podridas, ella se quedó parada al borde de la estructura de piedra, observando la negrura insondable. Uno de sus compañeros, intentando romper la tensión, bromeó: «Dicen que si tiras una piedra, tarda más de 10 segundos en golpear el fondo». Pero a Valeria no le bastaba con eso. Quería pruebas, algo tangible. Sacó su celular, un modelo antiguo con una cámara de baja resolución, y presionó el botón de grabar. Se inclinó sobre el borde. El aire frío que emanaba del pozo le erizó la piel. «¿Hay alguien ahí abajo?», preguntó con una sonrisa nerviosa, su voz resonando extrañamente en el silencio. El grupo se rió, esperando el eco de sus palabras como única respuesta. Pero lo que vino después no fue un eco. Tras un silencio que pareció eterno, una voz respondió desde la oscuridad. Era una voz grave, rasposa, como la de alguien que no ha bebido agua en siglos, y dijo: «¿Por qué tardaste tanto en volver?». Todos se quedaron helados. La sangre se les fue de los pies. Intentaron racionalizarlo, pensaron que era una broma de algún otro miembro del grupo escondido, pero la voz no se parecía a la de ninguno de ellos. Tenía una resonancia gutural, subterránea, como si hablara desde las mismas entrañas de la tierra. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Uno de los muchachos, Daniel, temblando, encendió su linterna y, en un acto de valentía desesperada, la arrojó dentro del pozo. Durante unos segundos que se sintieron como horas, observaron el haz de luz descender, girando lentamente, iluminando las paredes húmedas y cubiertas de musgo. La luz bajaba, hasta que de repente se detuvo. No había golpeado el agua, ni el fondo de tierra. La luz quedó suspendida a mitad de camino, sostenida por algo, y entonces lo vieron. No era agua, era una mano gris, pálida, con uñas largas y negras, que había emergido de la oscuridad para atrapar la linterna. La mano se quedó allí, inmóvil, sosteniendo la luz como una ofrenda macabra. Los gritos de terror se escucharon hasta la carretera principal. El grupo salió corriendo despavorido, tropezando con sus propias piernas, dejando atrás cámaras, mochilas y todo su equipo. El instinto de supervivencia borró cualquier otra idea de sus mentes. Todos, excepto Valeria. Al llegar al final del camino de tierra, se detuvo. Algo la obligó a voltear una última vez hacia la finca. Y lo que vio desafiaba toda lógica. Una silueta oscura, larga y delgada, estaba escalando desde el interior del pozo, moviéndose con una agilidad antinatural, como una araña saliendo de su nido. La pesadilla no terminó ahí. Una semana después, la tragedia los alcanzó. Daniel, el chico que había lanzado la linterna, fue encontrado sin vida en su apartamento. La autopsia oficial fue confusa. El cuerpo no presentaba signos de violencia externa, ni heridas, ni forcejeo. La causa de muerte fue dictaminada como un infarto fulminante, pero había detalles que la policía no pudo explicar. Sus manos estaban cubiertas de tierra húmeda y fría, del mismo tipo que había en la finca. Y en su pecho, grabado en la piel como si hubiera sido dibujado con una uña, había un extraño símbolo. Un círculo con una línea en espiral en su interior idéntico al que estaba tallado en las piedras del pozo. Las autoridades, alertadas por los otros estudiantes, finalmente investigaron la finca. Pero cuando llegaron, se encontraron con algo aún más desconcertante. El pozo de piedra ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un agujero seco y profundo en la tierra.
Alrededor del hueco había marcas de arrastre en el suelo, como si algo inmensamente pesado y grande hubiera salido de allí, arrastrándose hacia el bosque. Del pozo no quedaba ni una sola piedra. Valeria nunca volvió a ser la misma. Se encerró en su casa, se alejó de sus amigos y dejó la universidad. Estaba consumida por el miedo. Unas semanas después de la muerte de Daniel, grabó un último video antes de desaparecer para siempre. En la grabación se la ve en su habitación, pálida y demacrada, temblando incontrolablemente. Sus ojos, rojos e inyectados en sangre, miran fijamente a la cámara, como si le hablara a alguien que está detrás de ella. No es un pozo, susurra con la voz rota. Es una puerta, y cuando uno pregunta, algo siempre responde. Pero lo peor es que ahora me habla incluso lejos de allí. Lo escucho en las tuberías, en el drenaje de la ducha. La grabación termina abruptamente. Justo antes del corte se oye un sonido metálico, como una cadena oxidada arrastrándose por el suelo, y un susurro final, apenas audible, que hiela la sangre. Ahora el agua está arriba. Valeria Gómez desapareció esa noche. Su caso sigue abierto. Hoy en día, los habitantes de San Miguel del Viento evitan ese terreno como si estuviera maldito. Cuentan que, durante la temporada de lluvias, cuando la tierra se ablanda y se llena de barro, el suelo de la antigua finca parece abrirse en pequeñas fisuras. Y desde esas grietas, se escuchan las mismas voces débiles, pidiendo ayuda desde debajo del lodo. Y la leyenda advierte: si alguien se atreve a responder, esa noche soñará con un pozo oscuro. Y con una mano fría y gris que sale de él para taparle la boca, para siempre. Si te atreviste a escuchar hasta el final, gracias por acompañarnos en otro capítulo de Archivo Bizarro. No olvides dejar tu like, suscribirte para seguir explorando lo oculto, y activar la campana. Si te atreves a seguir abriendo archivos que nadie más quiere tocar, nos vemos en la próxima entrega, donde quizá descubramos algo que nunca debió salir a la luz.